En el año 2024, la provincia colombiana de la Compañía de Jesús cumple 100 años. No ha sido un camino fácil. Hemos estado permanentemente trabajando en la realización de proyectos apostólicos muy osados e innovadores, siempre acompañados por una realidad dolorosa, y es la violencia que ha vivido nuestro país durante este tiempo. Por eso hemos querido hacer un ejercicio de memoria histórica, artística y espiritual, de manera que podamos recoger el camino que hemos hecho, descubrir las luces y las sombras de este proceso que hemos vivido como jesuitas en Colombia. Queremos que esta memoria, este latir de la memoria, nos ayude a hacer un ejercicio de crecimiento y de respuesta creativa al seguimiento de Dios en este momento de nuestra historia. Queremos que la identidad que nos caracteriza como cristianos, como creyentes, como jesuitas, nuestra identidad ignaciana, se vaya desplegando en una memoria y en un trabajo en favor de la paz, de la justicia y del bienestar de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos en esta primera emisión del Latir de la Memoria, conversatorios sobre los 100 años de la provincia, con este tema que nos convoca en el día de hoy y que se titula Los primeros andantes, historia de nuestra provincia. En este conversatorio, pues desde una perspectiva histórica, trataremos de conversar sobre los orígenes de la provincia colombiana de la Compañía de Jesús, poco con el deseo también de guardar la memoria de nuestros compañeros que crearon esta provincia hace 100 años, pero adentrándonos sobre todo en las dinámicas y en los contextos dentro de los cuales tuvo lugar esa creación de la provincia, contextos que pasan por lo interno de la Compañía de Jesús, aquello que estaba pasando al interior de la compañía, pero también los contextos eclesiales, las transformaciones y la manera como la Iglesia católica durante este periodo vive también unas transformaciones dentro de este país. Y un contexto sociopolítico también dentro del cual ocurre justamente esta creación de la provincia. En ese sentido, pues lo que se busca con esta conversación es llenar de significado y de sentido este acontecimiento histórico, que es casi como adentrarnos en lo que podríamos llamar en términos contemporáneos el ADN de nuestra provincia jesuita colombiana. Y para ello, pues hemos invitado y tenemos junto con nosotros a los padres Fabio Ramírez y Fernán González. El padre Fabio Ramírez es licenciado en Filosofía y Letras y en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, doctorado en Filosofía. Fue distinguido también con el doctorado honoris causa en Filosofía por la Universidad Javeriana de Bogotá, donde ha estado vinculado por cerca de 5 décadas como profesor, decano, director de departamento y miembro del Consejo Directivo de la universidad. Actualmente Fabio es profesor titular de la Facultad de Filosofía, miembro del Consejo de Regentes de la universidad y director de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, antigua biblioteca del Colegio Máximo. Bienvenido, padre Fabio Ramírez. Y el padre Fernán González es politólogo de la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad de California en Berkeley. Es vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia y ha sido investigador durante 50 años en el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, donde ha sido coordinador de investigaciones, editor de publicaciones, subdirector y director general. Profesor en varias universidades dentro y fuera del país,
y con una amplia trayectoria de publicaciones, entre las cuales se encuentran varios libros muy reconocidos dentro de la Academia Colombiana, como por ejemplo Para leer la política, Poderes enfrentados, Poder y violencia en Colombia y Más allá de la coyuntura, entre la paz territorial y la paz con legalidad. Bienvenido, Padre Fernán. Para entrar en materia y explorando estos primeros años de la que va a hacer en 1924 la provincia colombiana, vamos a hacer un recorrido histórico y vamos a conversar sobre ello. Me gustaría que pudiéramos abordar un elemento muy interesante y muy llamativo dentro de esa configuración de lo que sería la provincia colombiana, y tiene que ver con el factor demográfico de la configuración de la provincia colombiana. Nos encontramos en 1884, la compañía años atrás había sido expulsada del territorio colombiano dentro del gobierno liberal en los entonces Estados Unidos de Colombia, y en ese año 1884 el padre Mario Valenzuela vuelve desde Centroamérica a este territorio, acompañado de un grupo sobre todo de jesuitas centroamericanos, especialmente de nacionalidad guatemalteca, que luego de haber sido expulsados vuelven o llegan a esta provincia y configuran y constituyen un tipo muy específico de compañía de Jesús, podríamos llamarlo así. Quisiera preguntarle a Fabio, Padre Fabio, ¿qué nos puede comentar a propósito de esta primera llegada, de los jesuitas desde Centroamérica con Mario Valenzuela en 1884? Bueno, en 1884, comienzos de 1884, vino a Bogotá a un sitio donde los jesuitas estaban expulsados. Él era colombiano, él era bogotano, llevaba fuera del país no, porque el país incluía en ese tiempo Panamá, y los jesuitas estaban en Panamá hacía 10 años, y probablemente no lo había tomado muy en serio el gobierno de Bogotá, que había ya jesuitas dentro del país, y hacía un año que también estaban en Pasto. En los dos extremos del país había jesuitas, pero en el país no había oficialmente jesuitas. Y llegó con otro padre, el padre Eugenio Navarro, no más. Después fueron llegando otros, pero al principio llegaron ellos dos a tentar el camino, a ver qué hacían. Luego llegaron otros dos y empezaron a llegar más, hasta que llegó un primer grupo que se configuró. Para allá, para el año siguiente, ya había en Colombia unos 30 jesuitas casi. Todos eran resultado de lo que había pasado antes. ¿Qué había pasado antes? Que los habían expulsado a su vez de todos los países centroamericanos donde estaban, de Guatemala, de Nicaragua y de Costa Rica, y solamente quedaban en Panamá. Y otros que pertenecían al mismo grupo estaban regados por el Ecuador y por Perú, pero estaban regados, estaban fuera de su patria. Mario Valenzuela, que era el superior de todo ese grupo, vino a Bogotá a hablar con el gobierno y fue muy bien recibido, y entonces empezó la implantación de los jesuitas en Colombia. ¿Esos jesuitas cuántos eran? Como les digo, eran creo que 31 o 30, el total que se configuró después de un año. 17 eran colombianos, 9 o 10 eran centroamericanos, la mayoría guatemaltecos, y unos 4 españoles ya muy ancianos que habían sido de los antiguos jesuitas expulsados por Tomás Cipriano de Mosquera en 1861. Ese fue el grupo.
pero el grupo era dominantemente colombianos y centroamericanos. Y venían a buscar la manera de realizar lo que hace la Compañía de Jesús, trabajo de educación, trabajo de pastoral, pastoral popular y otras cosas que ocurrieran, a ver si era posible hacerlo en el país. Eso es en resumen la situación. Muchas gracias, Padre Fabio, y cabe tener en cuenta, y es muy importante darse cuenta que esta llegada justamente de estos jesuitas al territorio colombiano coincide o es favorecida, entre otros factores, justamente por la promulgación de la Constitución de 1886 y el paso de esos Estados Unidos de Colombia a la creación de la República de Colombia. ¿Qué impacto y en qué consiste ese contexto, Padre Fernán, de este periodo que conocemos en la historia colombiana como la regeneración, dentro del cual llegan estos jesuitas de nuevo a Colombia? Yo creo que el hecho de que los jesuitas que llegan han sido víctimas de 4 o 5 expulsiones todos, explica bastante de la relación con el liberalismo, obviamente, que se va a reflejar en las polémicas de estos años, que precisamente en todo el siglo XIX, prácticamente la Iglesia Católica, el peso social de la Iglesia Católica se había convertido en la bandera de frontera entre los partidos tradicionales y conservadores, y eso se reflejó en unas pugnas muy grandes y 5 o 6 guerras civiles, 2 de ellas bastante grandes, la Guerra de los Supremos a principios del siglo XIX y pasando del siglo XIX al siglo XX, la Guerra de los 1000 días. Es exactamente en ese contexto cuando llegan empiezan los primeros jesuitas a desarrollar sus apostolados. Y ahí tiene mucho que ver con un personaje, digamos, Rafael Núñez, que prácticamente rompe con el Partido Liberal y aliado con el Partido Conservador de Miguel Antonio Caro, crean lo que fue la regeneración, que puso fin, digamos, a ese periodo de conflicto. Y una de las cosas fundamentales para Rafael Núñez era que la Iglesia, la relación con la Iglesia había sido un factor muy divisivo de la sociedad colombiana, y por eso insiste tanto en tomar a la Iglesia Católica como elemento esencial de la identidad colombiana, que es lo que se refleja en la Constitución de 1886, que declara a la Iglesia como factor esencial de la unidad nacional. Y por eso también la relación con la enseñanza, que la enseñanza queda, digamos, pública, queda más o menos de acuerdo a los dictámenes de la Iglesia Católica en ese momento, lo cual va a marcar muchas polémicas en los años 30 con la llegada del gobierno liberal. Entonces, la regeneración prácticamente es una especie de restauración de esas relaciones con la Iglesia Católica y que se refleja en el Concordato de 1887, también firmado en la época de Rafael Núñez, que prácticamente da por cancelada el conflicto Iglesia y Estado, y empieza a crear la regeneración. Uno de los puntos de la regeneración es el regreso a los jesuitas y el regreso, digamos, los jesuitas a las labores que tenía en los colegios, San Bartolomé Nacional en ese momento, que era un colegio público, los colegios de Ocaña, de Medellín, que eran departamentales, que pasan a ser administrados por la compañía, y el colegio de Pasto, que tiene otra historia también, pero entonces la compañía es muy favorecida por este cambio, digamos, político del país tan fundamental. Y tiene mucho que ver también con lo que está pasando también en la propia Iglesia romana, digamos. La provincia se funda, digamos, pontificado de Pío XI, que se caracteriza por un acercamiento a las repúblicas y a las naciones, una serie de concordatos, entre ellas cosas, concordatos incluso con Colombia en el 42 y también con la Alemania de Hitler, Baviera, etcétera, etcétera, que prácticamente marca dentro de la Iglesia un cambio fundamental con lo que había vivido la Iglesia en el siglo XIX, porque en ese momento Pío XI está negociando con el gobierno de Mussolini, fascista de Mussolini, el arreglo
el problema de la cuestión italiana, la unidad italiana, y el pacto de Letrán, que prácticamente es lo que pone fin, digamos, a los enfrentamientos del siglo XIX con la Iglesia, y prácticamente empieza, digamos, la Iglesia que tenemos, el Estado Vaticano, etc. Eso es fundamental, porque es una ruptura también con todo lo que ha pasado en el siglo XIX con la Iglesia, y además también muestra un acercamiento, digamos, de la Iglesia al problema social. En ese sentido, digamos, Pío XI también tiene una encíclica, Quadragésimo Anno, a los 40 años del Rerum Novarum de León XIII, que también es que había intentado también un primer acercamiento a la República Francesa, que es también una ruptura frente a lo que habían vivido la Iglesia Católica en los papados de Pío IX, y luego después también cierta distancia a lo que va a vivir la Iglesia bajo Pío X, que es una lucha contra las ideas de la modernidad, el sílabus y cuánta cura. En ese momento Pío XI se empieza a mover en una dirección completamente diferente, que termina, digamos, con ese tipo de pugnas. El tema de la unidad italiana es fundamental, y también el acercamiento, digamos, a las repúblicas y a los estados modernos. Gracias, Fernán. Hay un dato muy interesante, Fabio, y tiene que ver con la presencia de jesuitas españoles en este territorio entre los años 1890 y 1925. Entre esos jesuitas que llegaron a Colombia, acompañando junto con Mario Valenzuela, eran centroamericanos sobre todo y colombianos, no había españoles. Cuatro españoles. Y 4 españoles, y también de una edad mayor, es decir, no había escolares. ¿Qué significa eso y qué significó eso para la configuración de la provincia en el futuro? Bueno, a ver, los jesuitas que vienen a Colombia vienen en una ocasión muy concreta. Evidentemente tiene que ver con la regeneración y todo eso, pero ellos no vienen traídos por nadie. Ellos vienen por su decisión personal de buscar un sitio donde trabajar, porque primero los habían expulsado de Guatemala. Cuando los expulsó Tomás Cipriano de Mosquera de Colombia, que fue en 1861, se fueron a Guatemala, donde ya había jesuitas. De Guatemala, a los 10 años más o menos, los echaron también y se fueron a Nicaragua. Después de Nicaragua también los echaron y se fueron a Costa Rica, pero de Costa Rica también los echaron, y entonces se concentraron en Panamá o se dispersaron en otras partes mientras tanto. Eso corresponde con un fenómeno mucho más amplio que ocurre en la misma época en Colombia. En Colombia, esto es muy importante saberlo, en Colombia entre 1861 y 1883-84 no hay religiosos. Todos los religiosos están expulsados. Si algunos se quedaron como sacerdotes diocesanos. Pero eso llegó a extremos que hay una guerra, que es una guerra que acababa de pasar, hacía 6 años había pasado, que es por eso, por el motivo de la persecución religiosa. Bueno, pero entonces, los jesuitas que había antes de 1861 habían estado muy poco tiempo, habían estado una vez 6 años y la otra vez 3 años. Sin embargo, en esa época habían entrado jóvenes colombianos de jesuitas. Y esos son, entonces el grupo de los españoles, el grupo de los jesuitas jóvenes y guatemaltecos y costarricenses, nicaragüenses y hondureños que estaban allá, son los que son objeto de todas estas expulsiones. Esos españoles ya se habían vuelto a España o se habían muerto, y los que quedaban eran los nativos. Esa es la razón de que no haya españoles. Los españoles, que tú preguntabas, entonces, ¿por qué hay muchos españoles después? A partir
llegaron en el 84. A partir del 89-90, de una parte de España, de Castilla, empiezan a enviar ayuda a Colombia porque esos jesuitas que han venido no tienen gente joven, porque son los que habían sido expulsados hace 20 años. Eran gente mayores de 40 años todos, ¿no? Y eso aumenta mucho, sobre todo a partir de 1902. Entre 1202 y 1924, que es cuando se organiza la provincia, que es lo que estamos celebrando, entre esas dos fechas, de 1902 a 1924, vienen muchísimos españoles. Algunos vienen entre el 90 y 1902, pero la mayoría vienen después de 1902. De tal manera que cuando se abre la provincia en 1924, la mayoría, la mitad de los sacerdotes jesuitas, sacerdotes ya ordenados y que están trabajando, son colombianos y la otra mitad son españoles y quedan como 3 centroamericanos. Los estudiantes, el 70%, el 80% son colombianos, la gente joven, y los hermanos, también hay hermanos jesuitas que trabajan en otras cosas, son en un 75% colombianos, pero los sacerdotes que trabajan, la mitad son españoles, en el momento de la creación de la provincia. Ese fenómeno es por eso, porque tuvieron que reemplazarlos, pero ya para 1924, la gente que había ingresado como jesuitas podían sostener la provincia. Cuando el Padre General crea la provincia de Colombia, todos los que están en Colombia quedan asignados a Colombia y no se van. Ellos, los españoles, siguen aquí, pero ya son viejitos, muchos de ellos, y se van muriendo. Yo alcancé a conocer a muchos de ellos, no digamos la mayoría, pero conocí a varios de esos que estaban entonces, para 1924. Desde 1924 en adelante no vuelven españoles. Volvieron como 5, 6, 8, pero por razones personales que pasaron por aquí se quedaron. Algunos de ellos fueron muy conocidos en Colombia, como por ejemplo uno que trabajó mucho tiempo en la Javeriana, el padre Celestino Redín, o por ejemplo el padre Jesús Andrés Vela, o el padre Ignacio Saldívar, pero esos vinieron ocasionalmente, pero ya España no volvió a mandar gente a Colombia. Colombia desde 1924 se vuelve un país, ¿qué seríamos? Autárquico, ya se gobierna a sí mismo. Eso creo que responde a tu pregunta, me parece. Hay un nacimiento en ese sentido de la provincia colombiana con un porcentaje significativo de colombianos, es decir, de vocaciones locales, que lo hace en ese sentido diferente a muchos otros países y provincias de la Compañía en América Latina. En América Latina, los 3 países autosuficientes o los 4 países autosuficientes en este sentido desde el siglo XIX son México, Colombia, Argentina y Chile. Y luego Brasil. Brasil mucho, no del todo. Los demás siempre dependieron de España para su gente, hasta hace muy poco tiempo. Centroamérica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, son muy dependientes de España. Nosotros hace 100 años, eso es un proceso de independencia, pero cuando ya teníamos jóvenes suficientes. Y hay una nota que me parece interesante, y el otro 20% de jóvenes, ¿por qué estaban aquí y eran españoles? Por 2 razones. Porque los jesuitas, a mitad de los estudios, tenemos que dar un tiempo de práctica. Y de España los mandaban a hacer práctica, y eso cuentan como que están aquí, pero esos no volvieron.
Esos estuvieron aquí 3 años o 2 años y se volvieron para España. Y otros los mandaban, y esto es muy curioso, porque en el norte de España, en ese tiempo, anterior a los antibióticos, era muy difícil curar la tuberculosis. Y Bogotá tenía la fama de que en Bogotá se curaba la tuberculosis por el clima seco. Entonces había otros escolares que estaban estudiando en Bogotá, pero porque estaban tuberculosos. Eso me lo decía alguna vez uno que fue rector de la Javeriana, el padre Fernando Barón. Me decía, aquí hubo una filosofía antes de 1922, unos cursos de filosofía para tuberculosos, ¿no? Que eran tuberculosos que venían de España a mejorarse de su tuberculosis aquí. Muchas gracias, Fabio. Hay algo también que llama mucho la atención y ya Fernán lo comentaba hace un momento, y es las transformaciones que vive la Iglesia Católica también durante este periodo, concretamente desde finales del siglo XIX, con la promulgación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, y más adelante con la promulgación de la encíclica Quadragésimo Ano de Pío XI, es decir, que abren, a pesar de que fuese desde una perspectiva todavía de combate con el liberalismo y antimoderna, abren la perspectiva y abren como un horizonte de lo que llamaríamos hoy el apostolado social, visto en ese contexto de la provincia colombiana. ¿Qué impacto tuvo ese cambio justamente, Padre Fernán, en el magisterio papal en nuestra provincia naciente? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Yo creo que es el nacimiento de Villa Javier, el trabajo del padre Campoamor, que afrontaba, digamos, los comienzos de la migración del campo a la ciudad. Obviamente, en la respuesta de Villa Javier era una ciudad, la ciudad de Dios, en medio de un mundo moderno que se descristianizaba. Entonces había que protegerlos de la contaminación del mundo moderno, del cine, etcétera, etcétera. Entonces, pero era, digamos, un programa de vivienda popular con higiene y cosas, centrada mucho en los hogares obreros. El padre Campoamor llega al país a principios del siglo XX, y otro de los puntos fundamentales que me llama a mí la atención es un poco la personalidad del padre de Jesús María Fernández, que es una de las primeras personas que me introdujo a mí al tema de la cuestión social. Que yo estaba en el Colegio Bermas y el padre de Jesús María Fernández era el espiritual de la comunidad y el espiritual del sexto bachillerato que éramos nosotros. Y Chucho Fernández en ese momento ya estaba bastante anciano, sin embargo iba con los colegiales del Bermas a visitar a los presos. Uno de sus auxiliares fue en ese momento Carlos Ollín Sardi. Bueno, ese tipo de cosas. Y ya, digamos, empieza él a pensar en una asesoría práctica de trabajo social, etcétera, y termina, digamos, con una reflexión más del derecho primario como solución al problema social, que es una de las cosas claras. Pero eso, digamos, está dentro de un mundo muy cambiante en ese momento, digamos, que uno diría, de todas maneras, la Rerum Novarum se mueve, digamos, en una concepción armónica de la sociedad. Digamos, la sociedad tiende a la armonía por naturaleza y se rompe por accidente. Entonces, cuando en la Edad Media, cuando se acaban los cuerpos intermedios, los gremios medievales, etcétera, etcétera, entonces prácticamente dice, no hay intermediación entre el Estado y la sociedad, y entonces eso hace que la clase obrera queda desprotegida y empieza a hablarse de la cuestión obrera, que es un esquema, es una sociedad muy armónica, y eso explica mucho el impacto, el impulso, digamos, al sindicalismo, que en ese momento se consideraba el sindicalismo como subversivo, entonces impulsa la necesidad de organización sindical, que es una de las cosas que también aparece en el padre Fernández, pero también, digamos, la Quadragésimo Ano, todavía mucho más a fondo, a los 40 años de la Rerum Novarum. De todas maneras, pues, si ustedes tradujéramos, digamos, el Rerum Novarum al español, sería un poco las novedades
como el afán de novedades rompió la armonía que existía en la sociedad, entonces por eso llegó el problema obrero. Y Cuadrades, bueno, a los 40 años ya sigue la misma línea, pero avanzando mucho más en el apoyo al sindicalismo, la crítica, digamos, tanto al capitalismo de ese momento como al comunismo que ya surgía en esos momentos en Europa y avanzaba, digamos, Europa. Entonces, ahí, y en ese medio, digamos, se mueven, digamos, ese primer acercamiento de los jesuitas al mundo social, un poco, casi que antes de que se pusiera de moda, porque después la compañía va a tener un trabajo muy importante en la fundación de los sindicatos, la UTC, con el padre Vicente Andrade, que es otro de los pioneros de esa labor, apoyado, digamos, en un trabajo con empresarios antioqueños formados en la doctrina social de la Iglesia. Se va creando un estilo paternalista de relación con los empresarios y también un sindicalismo de empresa que dialoga con esas empresas, que es un poco lo que se llama UTRAN, la Unión de Trabajadores Antioqueños, y luego después se va creando algo parecido en Dinamarca, Utracún, Utrasan en Santander, Utravalle en el Valle, y al lado de FANAL, que es una federación de trabajadores campesinos, y las asociaciones cooperativas dan lugar a lo que fue la UTC, la Unión de Trabajadores Colombianos, vinculada, digamos, al trabajo de la compañía de Vicente Andrade, tutelado, digamos, de una manera por una especie de selección de trabajo, una especie de masonería interna que permitía, digamos, a Vicente Andrade trabajar con líderes, lo que llamaba CETRAC, que era la selección de trabajadores, y con ese grupo de trabajadores, de selección de trabajadores, prácticamente tutelaba la organización sindical, que fue muy importante, digamos, en los años 40, 46, 48, una relación bastante cercana a Gaitán en ese momento, porque Gaitán estaba muy opuesto al sindicalismo liberal. Es un tema bien interesante para explorar posteriormente. Muchas gracias, Fernán. Y ya que nos hablaste del padre Jesús María Fernández, te pregunto, Fabio, ¿quién era Jesús María Fernández, el primer provincial de Colombia en 1924? Bueno, miren, cuando empiezo por una historia anterior para entender quién era Jesús María Fernández, por una historia que lo incluya a él. El padre Jesús María Fernández es uno de los primeros jóvenes que entra a la Compañía de Jesús después de la llegada del padre Mario Valenzuela en 1884. Él entra hacia el 90, pero ya habían entrado otros. El noviciado, que es la primera etapa de la formación de los jesuitas, se abre en Bogotá en el 88. Da varias vueltas en Bogotá a ver dónde se ubican, y para eso se compra el lote donde está todavía lo que algunos llaman las facultades eclesiásticas, y allá se abre el noviciado en Chapinero, la carrera 10ª con calle 65. Bueno, Jesús María tenía en ese momento 16 años y era hermano de otros 2 jesuitas en ese momento un poco mayores que él, que también acababan de entrar al noviciado, el padre Efraín y el padre Luis. El padre Efraín después fue el iniciador de la presencia de los jesuitas en el río Magdalena y murió haciendo ese trabajo. Y el padre Luis fue muy importante como encargado de la pastoral de colegios, y fundó una cosa que fue muy importante para los jesuitas en Colombia, que fue la escuela apostólica, que era como un pre-noviciado, un plan de candidatos. Ese es el padre Luis. Bueno, ¿quién era él? ¿Quién era esa familia? Era una familia de campesinos pudientes, pero de campesinos de un pueblo de Antioquia que se llama Concordia. Cuando nació muy débil y lo bautizó una tía.
Y él después, en vísperas de ordenarse en España, le entró la duda de si sí estaría bautizado, porque quién sabe si la tía sí sabía bautizar. Bueno, le presentó eso a los teólogos de Oña y le dijeron que sí estaba bautizado. Entonces se tranquilizó Jesús María. Volvió a Colombia, ya con sus estudios terminados hasta 1912. Al poco tiempo fue rector de esa casa de Chapinero, de la que hablé antes, y luego desde 1920 hasta 1930 fue primero superior de lo que se llamaba la misión colombiana, que eran los jesuitas de aquí, dependían de España y no tenían característica de provincia, sino de misión, a pesar de que eran más jesuitas en 1920 o 24 que los que somos ahora. Pero los españoles no habían dejado que... Ese es un punto para discutir, pero es muy interesante. Los españoles controlaban la situación y Jesús María, en cierta forma, es el que asume el que los colombianos, los jesuitas colombianos, nos manejemos solos. Bueno, Jesús María, ¿qué formación tenía? La formación típica de un jesuita. Era un hombre muy inteligente, muy activo, muy pragmático. Mandó a estudiar a Europa, a hacer doctorados a muchos de los jesuitas importantes de los años 30, 40, 50. Algunos de ellos fueron rectores de la Universidad Javeriana. Por ejemplo, uno que estudió física con algunos de los inauguradores de la física cuántica fue el padre Carlos Ortiz Restrepo, que fue rector de la Universidad Javeriana. Otro que se fue a estudiar a Estados Unidos en tiempo de él, a empezar sus estudios, fue el padre Jesús Emilio Ramírez, que también fue rector de la Universidad Javeriana. Uno que ya había ido a Europa a estudiar, pero que volvió en su tiempo a trabajar en Colombia, fue el padre Félix Restrepo, que fue también rector de la Universidad Javeriana. Ese equipo con el que trabajó la Compañía de Jesús fueron gente o formada o organizada por Jesús María Fernández. Jesús María Fernández murió muy viejo, hasta hace poco tenía el récord de edad de todos los jesuitas colombianos, ya no lo tiene, ya hay otros dos que lo han sobrepasado, pero murió de 98 años en Medellín en 1974. Ese era Jesús María Fernández. Era un gran hombre, yo lo conocí mucho cuando estaba todavía plenamente activo. A los 70 años Jesús María estaba casi joven y lo conocí porque era el director espiritual, como el encargado de formarnos desde el punto de vista espiritual a los jóvenes jesuitas en ese tiempo en Santa Rosa y en las facultades de Chapinero. Muchas gracias, Fabio. Vamos a entrar en unos temas, dos temas que yo sé que son controvertidos, pero y sobre los cuales tanto el padre Fabio como el padre Fernán tienen percepciones sobre los mismos, percepciones distintas, pero creo que conviene y vale la pena escucharlos, pronunciarse al respecto. Uno, pues los vamos a tratar de manera separada, pero los anuncio desde ahora. Uno, la crisis de la compañía en 1916. Y segundo, la crisis de los colegios durante los primeros años de la República Liberal, en la década de los años 30. Vamos a empezar con esta crisis de 1916. ¿En qué consistió y por qué puso a la compañía en una situación compleja? ¿Qué sucedió y cómo se resolvió el asunto? Quien quiera comenzar. No sé yo. Fabio, si quiere. A ver, miren, en 1916 y 17 había un personaje que ha sido muy importante en la historia de Colombia, que estaba empezando a hacer sus primeras armas en política, que era Laureano Gómez. Laureano Gómez era bachiller de los jesuitas del Colegio de San Bartolomé
y él era ingeniero, él no era abogado, él era ingeniero. Y se enfrentó, por razones que yo no me acuerdo muy bien cómo son, tenían que ver con un pariente del personaje, con el arzobispo de Bogotá, que era Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Entonces eso causó un gran escándalo, porque lo apoyaban o lo asesoraban unos jesuitas, unos. De Roma mandaron a un personaje muy importante para que viniera a visitar a Colombia y viera a ver qué era lo que había pasado, porque era un enfrentamiento con el arzobispo de Bogotá. Él vino, visitó, y lo que resultó de eso es una carta que yo le hubiera podido conseguir, no me acuerdo dónde la tengo, en que le escribe a los jesuitas cómo deben portarse en política. El elemento central de esa carta es este: dejen de criticar a los liberales y más bien edúquenle bien a los hijos. Ese fue el centro de la cosa, pero tenía que ver con eso. Y a 3 jesuitas muy importantes, todos españoles. Ya Jesús María Fernández empezaba a funcionar, pero él no se metió en el problema. Los sindicó de la cosa. Había uno que era muy famoso en Colombia y lo dejó tranquilo, porque ya estaba muy viejo, y a los otros 2 los sacó de Colombia. Un padre muy famoso que se llamaba el padre Ladrón de Guevara, que tiene un libro famoso que es notable, se lo recomiendo para que se rían, que es Novelistas Malos y Buenos. Es una especie de libro sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. A ese lo sacó y lo mandó para España, porque era uno de los amigos de Laureano Gómez. El otro, un padre Cruz, que también lo sacó, se demoró más en irse, pero también lo sacó. Y al otro, que se llamaba el padre Jáuregui, lo dejó tranquilo, pero le hizo ver que había orado mal. E inmediatamente, ya en ese momento en que eso se solucionó, empezaba a subir en la importancia de Colombia por primera vez un jesuita colombiano desde los tiempos del padre Mario Valenzuela, que fue el que vino por primera vez, que era el padre Jesús María Fernández. No, yo voy a completar un poco esa historia. El padre Ladrón de Guevara tiene otro libro menos famoso que el de los Novitas Buenos y Malos, que es un libro de respuesta a un libro que había publicado Uribe en 1912, diciendo que el liberalismo colombiano no era pecado. En ese momento, digamos, empieza a tratar de mostrar. En ese momento hay varias cosas que yo creo que marcan el tema. El ambiente mismo de ese momento, obviamente, la personalidad de Herrera Restrepo, que tuvo varios enfrentamientos y quejas contra la compañía por meterse en esas historias. Al parecer, digamos, el problema último que se presentó con Laureano Gómez fue el problema de las esmeraldas de Muso. Parece que había unos manejos un poco corruptos de algunos personajes del Partido Conservador cercanos a Herrera Restrepo. Y entonces empezó Laureano Gómez a hacer una campaña de denuncia sobre eso. Entonces incluso entonces trataron de apaciguarlo, incluso le mandaron al padre Jáuregui a que lo tratara de arreglar, y Laureano Gómez, con esa mentalidad un poco de lucha contra la corrupción intransigente, seguía insistiendo, y prácticamente eso llevó a problemas con el arzobispo y con también parte de la compañía. Otro de los personajes que aparecen en la historia es el padre Jáuregui. El padre Jáuregui era el director espiritual de Laureano Gómez. Cuando Laureano Gómez estaba graduando de bachiller, ya empezó a aparecer en algunas cosas de pública, y entonces Jáuregui lo llamó
para decirle que como casi misión de Dios que se debía meter en la política colombiana para que fuera un cruzado en la causa católica en Colombia. Es que el padre Jáuregui, que fue el que no fue desterrado, además porque tenía fama de santo y mucho prestigio en Colombia, es personaje clave en la carrera de Laureano Gómez. Fue el que lanzó a la vida política de Laureano Gómez al lado de, digamos, de personajes como José Joaquín Casas y gente de esa época. Entonces, es importante, digamos, porque ahí se marca, digamos, varias cosas. El estilo intransigente y moralizante de Laureano Gómez, la relación con muchos de los jesuitas, que se va a reflejar, por ejemplo, en la lucha contra el Cordato del 42, pero también, digamos, el liderazgo político de Herrera Restrepo. El partido conservador estaba dividido en muchas facciones, y entonces Herrera Restrepo trataba de mantenerlas unificadas para que no subiera el liberalismo al poder. Ese era más o menos. Y por eso, digamos, cualquier cosa como las denuncias de Laureano Gómez, pero que perjudicaban la unidad del conservatismo, eran perjudiciales para el arzobispo. Entonces el arzobispo insiste mucho en eso. Y hay otro tema fundamental, además, que tiene que ver con otro personaje jesuita, es el republicanismo. Porque en ese momento hay un intento de un gobierno bipartidista. Carlos C. Restrepo, presidente del republicanismo, sube al poder tratando de limar asperezas entre liberales y conservadores y eliminar el problema religioso como bandera entre los partidos, que es una tendencia que ya venía, digamos, de antes con Carlos Martínez Silva, por ejemplo, que se llama El Puente sobre el Abismo, y el padre Baltasar Vélez, antioqueño, que escribió un trabajo sobre los intransigentes. Entonces, en ese modelo, digamos, de convivencia bipartidista, Carlos C. Restrepo empieza a mostrar un gobierno por encima de los partidos y sin el problema religioso como frontera. Y resulta, y eso era mirado con sospecha por algunos, por el arzobispo, que tenían miedo a que después de Carlos C. Restrepo subiera un liberal, y obviamente por Laureano Gómez, que veía, digamos, en el republicanismo lo que llamaba el caballo de Troya del liberalismo. Hay un problema adicional. Carlos C. Restrepo tenía un hermano jesuita, el padre Juan María. Bueno, entonces, muy importante en ese momento, que era personaje en Roma. Él estaba en Roma en ese momento, en la Universidad Romana, entonces, y en ese momento se murió la mamá. Entonces Carlos C. Restrepo le escribió una carta contándole cómo había sido el entierro y cómo la gente había sido muy querida, lo había apoyado mucho en la tragedia familiar. Y entonces el padre Restrepo le contesta agradeciéndole pues la carta y que le contaba a su hermano sobre la muerte de la familia, y entonces dice que en la compañía hay alguna inquietud por algunos de los personajes que rodean el gobierno de Carlos C. Restrepo. Esa carta, yo tengo una copia de esa carta. Entonces acá eso muestra, digamos, un poco ya, por un lado, digamos, el estilo intransigente de la vida política de Laureano Gómez y su relación íntima con jesuitas como el padre Jáuregui en ese momento, y luego después, obviamente, Monseñor Ocampo después. Bueno, esto era en el siguiente capítulo. Y también, digamos, ese tipo de liderazgo del arzobispo Herrera Restrepo, que manejaba las tendencias del Partido Liberal Conservador para mantenerlo unificado y que establecía turnos a la presidencia para evitar la división. Precisamente, cuando Herrera Restrepo muere, Monseñor Perdomo, que es obispo auxiliar de Bogotá, lo sucede, no tiene la capacidad política para manejar ese tipo de enredos y termina prácticamente la división conservadora llevando a la presidencia a Olaya Herrera, que era liberal, que había sido parte del Partido Republicano de Carlos C. Restrepo. Una cosa bien interesante también, bueno, estamos hablando, claro, Carlos C. Restrepo, que gobierna el país de 1910 a 1914, que además está a la cabeza de una reforma constitucional muy importante, justamente la primera reforma constitucional que se le hace a la de 1886, en la que justamente se le permite por voto incompleto al Partido Liberal hacer parte del Congreso de la República, que hasta entonces no tenía representantes, solamente había uno,
en la Cámara de Representantes, que era Rafael Uribe Uribe. En el Senado. En el Senado, Y perdón. Gil Robles, un panameño en la Cámara. Ahora, esta crisis, por supuesto, de 1916 ya viene en el gobierno de José Vicente Concha, pero todavía en el marco, digamos, de esta hegemonía conservadora y que tiene este impacto dentro de esta Compañía de Jesús antes de su fundación o de su creación como provincia colombiana. Ahora, esta crisis de los colegios ocurre ya en otro contexto y ocurre en los comienzos de la República Liberal, si no me equivoco, Fabio, en el gobierno de López Pumarejo, 1936 más o menos, y justamente después de esos 20 años, del 10 al 30, donde gobiernan sucesivamente los presidentes conservadores, es elegido por esta división entre el Partido Liberal, Enrique Olaya Herrera, y ocurren estas crisis que ya no dependen necesariamente de la relación interna de la compañía con un partido u otro, pero que se implica de todas maneras a la compañía, en este caso a los colegios, concretamente el de Bogotá, San Bartolomé, el de Medellín, el de Ocaña y el de Pasto. ¿En qué consistió, Fabio, esa crisis? Bucaramanga. Y el de Bucaramanga, perdón. A ver, mira, la crisis que tuvieron los colegios, la culpa original, el origen de todos los problemas está cuando los jesuitas llegaron en 1884, porque hay un aspecto que señalaba Fernando hace un rato, que eran colegios oficiales, más que por el Colegio San Bartolomé, se consideraba originariamente un colegio oficial. Los otros dos colegios los abrieron los jesuitas. El colegio de Ocaña, no sé cuál historia tenía, el colegio de Ocaña fue poco importante. Bueno, ¿qué pasó? Los jesuitas recién llegados, que tuvieron la favorabilidad del gobierno, recibieron muy fácilmente prestados los locales en que funcionaron, pero no estaba claro en cuál era la categoría jurídica por la cual ellos estaban en esos colegios, porque dos colegios, claramente los edificios eran propiedad del Estado. El edificio del Colegio de Medellín era propiedad del Departamento de Antioquia y el colegio de Ocaña era del gobierno, no sé si de la nación o del departamento. También era del departamento. Y el otro, San Bartolomé, parecía, ya en ese momento era nacional, pero no había claridad sobre el punto. Entonces, ¿y el otro cuál era? El de Bucaramanga. El de Bucaramanga era del departamento. Entonces, los recibieron y no era claro en virtud de que los habían recibido. Y entonces, cuando llegó un gobierno, pero el problema empezó antes del gobierno liberal, por lo menos el problema de San Bartolomé, porque una ley de la República en 1928, sin quitarles el colegio de San Bartolomé a los jesuitas, declaró que el colegio de San Bartolomé, el que queda en la Plaza de Bolívar, era propiedad de la nación. 1928. Y empezó un pleito entre los jesuitas que decían que era de ellos, que era de los jesuitas, y la nación y el Estado que era. Ese pleito lo heredó el gobierno liberal a partir de 1930. En el régimen liberal había menos amistad con los jesuitas, aunque también tenían amigos en el gobierno. Pero lo que hizo el gobierno fue aplicar lo que le había preparado el gobierno, el Congreso durante el gobierno de Abadía Méndez. Ese colegio es de la nación y ustedes ya no deben seguir ahí, sino que ese es un colegio nacional. Los jesuitas se fueron y se abrió un colegio oficial que se llamaba el Colegio Mayor de San Bartolomé.
Los jesuitas habían comprado hacía ya 20 años se dice en la época, en las afueras de Bogotá habían comprado una gran finca. La finca queda aquí en la calle 34, que es el colegio de San Bartolomé la Merced. Esa finca quedaba fuera de Bogotá. Bogotá se acababa en la 26. Y entonces los jesuitas abrieron otro colegio también de San Bartolomé, ahí, por eso en Bogotá hay 2 colegios de San Bartolomé. Cuando Laureano Gómez regresó al poder, o el Partido Conservador regresó al poder, y fue presidente Laureano Gómez, que era bartolino, le devolvió el colegio a los jesuitas. Pero más tarde, con estudios jurídicos, con apoyo de la Corte Suprema de Justicia, se quedó en que el colegio no era ni de la nación ni de los jesuitas, sino que era una fundación que venía de la colonia. Y esa fue la solución actual. El colegio lo administran los jesuitas, pero es de la nación. ¿Pero qué? Pero no es de los jesuitas, ni es de la nación tampoco. Los otros 2 colegios, el colegio de Bucaramanga, les pidieron el edificio y el colegio se cerró y se volvió a abrir a los 2 años. Es el colegio de San Pedro Claver de Bucaramanga. El edificio era del departamento. Y en Medellín les dieron 15 días o 3 semanas, ustedes lo compran o lo entregan. Y lo lograron comprar, con préstamos y con ayudas, y vendieron todo lo que tenían y lo compraron, y compraron el edificio, lo compraron al departamento. De modo que eso fue lo que... el rector era Monseñor Ángel María Ocampo, que después fue provincial y obispo, ¿no? De acuerdo, Fernando. Y el otro era el colegio de Ocaña. El colegio de Ocaña sí no tenía salvación, y entonces los jesuitas entregaron al gobierno el colegio de Ocaña, y esa comunidad que había ahí se fue para Cali y fundaron el colegio Bermans, que es el gran colegio de los jesuitas en Cali. Pero ya un colegio de los jesuitas sin ese tipo de problemas. Pues interesante el caso de Medellín, porque prácticamente una colecta pública de todos los fieles católicos para recoger plata. Ahí pues así hicieron rifas y cosas, y hubo gente que fue pidiendo plata de puerta en puerta para comprar el colegio. Bien interesante. Y es muy interesante señalar que el problema con los colegios comenzó desde antes de la República Liberal. Digamos que estamos hablando de los gobiernos de Pedro de Ospina y Abaya Méndez, que empiezan a trabajar el tema de los colegios. Incluso, es más, se discute sobre si la educación pública debe estar en manos del Estado, la secundaria debe estar totalmente en manos del Estado. Incluso empieza a discutir el padre Félix, por ejemplo, y el padre Jesús María Fernández tiene unos trabajos sobre la libertad de la enseñanza en esos años. Y el tema de la reforma educativa que contratada por Pedro de Ospina también señalaba, digamos, mucha más intervención, más intromisión del Estado en los colegios. Y entonces empieza también ahí a escribir el padre Fernández sobre libertad de la enseñanza, que es bien interesante por eso, desde antes. Estamos hablando del gobierno de Pedro de Ospina y Abaya Méndez. Y Abaya Méndez, cuando empieza a negociar el Colegio San Bartolomé, el contrato, de renovación del contrato, empieza a dar largas al asunto para embolatar la cosa, y resuelve, digamos, que la compañía puede seguir usufructuando el edificio, pero no va a ser colegio nacional. O sea que prácticamente lo que pedía en ese momento el gobierno era prácticamente que el colegio San Bartolomé se convirtiera en colegio privado, que empezara a cobrar pensiones y empieza a haber una negociación de becas y cosas, y finalmente llega al acuerdo que prácticamente la compañía mantiene el colegio, pero toca llevar unas becas y unos asuntos en esos años. Pero todavía la discusión es un poco el carácter público de la educación secundaria, que es interesante saber, porque para muchos, por ejemplo, la participación del Estado debe ser supletoria, y la libertad de enseñanza recae prácticamente de los padres de familia. Es bien interesante el tema. Bueno.
Muchas gracias, Fernán. Gracias, Fabio. Hay otro tema. Nosotros sabemos que hay un conversatorio que está dedicado exclusivamente a la misión de la Compañía de Jesús en el Río Magdalena. Pero me parece importante, teniéndolos a ustedes aquí presentes, que nos comenten un poco sobre los orígenes de esa misión de los jesuitas en el Magdalena Medio, que si no me equivoco, arranca cuando Monseñor Bifi, el arzobispo o el obispo en ese momento de Cartagena, pide unos jesuitas para que le ayuden en esa atención pastoral a esta región. Estamos hablando más o menos de 1892, si no se me van las fechas, pero ¿qué sucede, digamos, entre ese final del siglo XIX y estos comienzos de la provincia colombiana en el Magdalena Medio? ¿Qué importancia tuvo y cómo funcionaba esa misión? A ver, el arzobispo Bifi fue muy importante en Cartagena. En Cartagena tuvieron dos obispos italianos, Bifi y Brioschi. Y Brioschi era secretario de Bifi, de modo que siguió la política de Bifi en muchas cosas. Y eran muy amigos de los jesuitas, sobre todo Bifi era muy amigo de los jesuitas. Los jesuitas en este momento en Colombia solamente tenemos 2 edificios que fueron de los jesuitas coloniales. La iglesia y el sitio del colegio, no el edificio, el sitio del colegio de San Bartolomé, pero con las condiciones que dijimos hace un momento, y el edificio y la casa de los jesuitas en Cartagena. ¿Y eso por qué lo tenemos? El de acá, porque nos lo entregó el arzobispo de Bogotá, que era jesuita, en tiempo del padre Mario Valenzuela, que era el señor Velasco. Y el de Cartagena porque nos lo dio Bifi, y a Bifi se lo había dado el presidente Núñez, pero Bifi quería dárselo a los jesuitas y se los entregó a los jesuitas. Los jesuitas lograron venir a Cartagena el año 96, un poco más tarde que Mario Valenzuela, porque no se entendieron con el arzobispo de Panamá y entonces dejaron Panamá y se fueron para Cartagena. Bueno, pero lo que estábamos diciendo era el asunto de... ¿Cómo funcionaba esa misión? ¿Cómo fue? Entonces, empezaron a trabajar en pastoral popular, pero sobre todo alrededor, el que más se interesó en ayudar a los jesuitas fue un personaje de un monseñor, no era obispo, de Barranquilla, que se llamaba Monseñor Valiente. Carlos Valiente. Valiente se empeñó en llevar a los jesuitas a Barranquilla, y en Barranquilla se abrió una casa en 1912. Y el promotor y el fundador de esa casa fue Monseñor, el jesuita guatemalteco que hablamos, que mencioné antes, que se llamaba Luis Javier Muñoz. Él fue el fundador de eso, para que desde allá se tuviera el colegio y se ayudara en la pastoral del Magdalena. Pasados los años, y el gran promotor de ese trabajo fue el hermano mayor del padre Jesús María Fernández, que se llamaba el padre Efraín. Por iniciativa del nuncio y de los obispos, crearon lo que se llamaba entonces una prefectura apostólica en Barranca Bermeja, y se la entregaron a los jesuitas, pero lo decidió la Santa Sede por petición colombiana. Y ese es durante de 1912 a 1928, ellos misionan por el río Magdalena. Inclusive compraron en Francia un barco para la misión, pero el barco era muy costoso y lo tuvieron que vender. Ese barco después funcionó entre Barranquilla y Ciénaga, llevando gente, pero ya era con unos dueños distintos. Pero bueno,
y la presencia de los jesuitas empezó oficialmente ya como una cosa estable en 1928 en Barranca Bermeja, siendo provincial Jesús María Fernández, y llega hasta hoy porque todavía hay jesuitas en Barranca Bermeja, pero durante mucho tiempo, desde Barranca o desde el sur de Barranca hasta Tamalameque, en la orilla derecha del río Magdalena, todos los pueblos eran manejados por los jesuitas. Tamalameque, La Gloria, Gamarra, Puerto Wilches. Esa fue una presencia muy fuerte. Después ya con eso se creó la diócesis de Barranca, se crearon otras cosas y ya no hubo necesidad de tanta presencia de los jesuitas. Gracias, Fabio. Fernando. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, alguno de los dos, y se las quiero decir tal como está formulada, y preguntarles qué significa eso para ustedes, que también incluso probablemente para otros jesuitas de otras generaciones puede vivirse de otra manera, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Y es la frase siguiente, dice: entramos a una compañía de Jesús y nos tocó vivir en otra. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, desde su propia experiencia, pero también desde esta perspectiva histórica de la compañía de Jesús en sus orígenes. Habla Fernando, hablo yo, es tan complicado. No, a ver, sí, yo soy muy consciente, digamos, de que nosotros entramos a una provincia muy distinta de la actual. Digamos, era una Colombia básicamente rural, con muchos problemas de comunicación, de ciudades muy pequeñas. Cuando Campoamor empezó su obra en Villa Javier, Bogotá tenía 120.000 habitantes y las demás ciudades obviamente mucho más pequeñas. Entonces el país era un país básicamente rural. Y digamos, hasta los años 70, digamos, no diría que Colombia era predominantemente rural. En los años 60, el 75% de la población colombiana vivía en el campo, solamente el 25% vivía en las ciudades. Entonces hubo profundos cambios demográficos en la sociedad colombiana en esos años. Prácticamente esa proporción se fue invirtiendo rápidamente. Hubo una urbanización acelerada y una metropolización, concentración en 4 grandes ciudades. Eso es bastante reciente en Colombia. Y eso trajo una cantidad de consecuencias, además, una serie de cambios también. Por ejemplo, la cobertura educativa se amplió, hubo un gran ascenso de las capas medias, entonces eso hizo que en los años 70 prácticamente hubo un quiebre, digamos, de la sociedad tradicional en la cual vivimos, y empezó, digamos, la compañía, digamos, a vivir el periodo de transición. A mí, digamos, yo diría que el problema no fue, digamos, el que hubiéramos nacido en una compañía y habernos pasado a otra, sino el problema, la transición entre las dos, que fue un proceso gradual, conflictivo, digamos, que produjo grandes divisiones dentro de la provincia y dentro de la iglesia, etcétera. Prácticamente uno diría casi que desde los problemas de la República Liberal, las reformas liberales de los años 30, la violencia de los años 50, el comienzo del Frente Nacional, cuando surge, digamos, las contradicciones internas del Frente Nacional, que es un intento de pacificación de la vida política muy exitoso, en el sentido de que se acaba la guerra civil entre liberales y conservadores, pero además de eso llevó a cierto freno de las reformas necesarias que el país necesitaba afrontar en ese momento, y empezó a haber, digamos, un proceso de mucha agitación social, y empezaron a surgir grupos insurgentes de naturaleza más marxista-leninista, la FARC, el ELN, el EPL que conocimos, y empieza ahí, digamos, un personaje fundamental en ese periodo tiene que ver con la iglesia y la compañía, es Camilo Torres, que empezó después del libro famoso sobre la violencia en Colombia, los años 50, de Falborda y Monseñor Guzmán. Empezó a ver, a diferencia del enfoque original de Monseñor Guzmán y Valls, que buscaba la pacificación del país, a ver la violencia de manera positiva. Y
la violencia, digamos, mostraba la capacidad del pueblo campesino de ascender socialmente, etcétera, y eso va a influir, digamos, en el trabajo de Camilo, en su ruptura, digamos, con el gobierno de ese momento, la denuncia del gobierno con la oligarquía liberal conservadora, y empieza a mostrar en ese mundo tan cambiante, digamos, tan profundos cambios, hubo bastantes posiciones, muchos desconciertos, y yo creo que ese es un contexto que creo que hay que tomar en cuenta para entender un poco el paso de una sociedad más o menos tradicional, más o menos patriarcal, campesina, etcétera, rural, a una sociedad urbana marcada por los conflictos sociales con grandes problemas en el campo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es en 1930 hay una pastoral del episcopado colombiano que trata de frenar con motivaciones morales la migración del campo a la ciudad, que dice que, tratando de que los campesinos mantengan en el campo, idealizando la sociedad campesina y olvida, digamos, todos los aspectos conflictivos del problema agrario en las zonas fronterizas, la zona de colonización campesina, etcétera, que es donde va a surgir los movimientos ya, el Partido Socialista Revolucionario, y luego va a surgir la guerrilla liberal y comunista, digamos, que va a dar origen a la FARC, etcétera, etcétera. Entonces me parece a mí que hay una ruptura entre una concepción un poco estática de la sociedad frente a unos cambios que rompen completamente con los esquemas con que Colombia estaba acostumbrada a manejar los conflictos. Yo creo que ese sería un contexto que había que tener en cuenta, digamos, que el país, digamos, en los años 60 cambió radicalmente por la demografía, por los cambios sociales, por la apertura, digamos, a corrientes del mundo moderno. Empezó a llegar, por ejemplo, el marxismo en 4 o 5 vertientes, la vertiente maoísta, castrista, el ELN, la versión de EPL cercana al maoísmo, la transformación de las guerrillas campesinas del Partido Comunista en la FARC, o sea, todo eso reflejaba, digamos, que estaba llegando al país una serie de pensamiento marxista, pero no solamente el pensamiento marxista, también llega, por ejemplo, el psicoanálisis de Freud, digamos, el existencialismo, hay una serie, los cambios culturales, la revolución de mayo de 1868, etcétera. El mundo es completamente diferente y ahí, digamos, en ese mundo tan diferente, no era tan fácil encontrar los caminos adecuados. Yo creo que eso refleja mucho lo que pasa en la iglesia y en la compañía. Y en ese contexto también hay que señalar también los cambios mismos de la iglesia, el Vaticano II, que rompe, digamos, completamente con la imagen, digamos, de Estado, sociedad perfecta, y empieza a pensar la iglesia como un pueblo de Dios que camina a través de la historia, bueno, que tiene una visión muy, muy positiva del mundo moderno, que busca ayornarse frente al mundo moderno, etcétera. Y al lado de eso, digamos, de esos cambios, está lo que fue la Conferencia Episcopal de Medellín, en el año 68, que ya habla ya en América Latina de pecado social, de cambio de estructura, etcétera, etcétera. Y ahí se empieza a mostrar, digamos, las diferencias en ese terreno. Yo recuerdo cuando salíamos a magisterio, en el año 64, 65, el padre provincial de la Compañía de Jesús, que había sido profesor de teología, tratado de iglesia, nos dio una conferencia para prepararnos a salida del magisterio. Y nos empezó a contar los temas que se estaban trabajando en el Vaticano II. Y recuerdo su última frase fue la siguiente: el concilio no podrá aceptar ni la colegialidad episcopal ni el concepto de libertad religiosa, porque son contra el derecho divino. Salimos a magisterio y empezamos a encontrarnos ya con cambios litúrgicos, no tuvimos tantos problemas, y empezó a hablar de toda cierta inquietud entre el clero joven que se quejaba de que el episcopado y la jerarquía de la iglesia no habían asimilado el espíritu del Vaticano II, y empezaron a tomar posiciones radicales, y empezó el tema de curas rebeldes, Golconda, etcétera, Camilo Torres, y ahí, por ejemplo, otro de los recuerdos que tenía también en ese momento,
cuando la Conferencia Episcopal de Medellín empezó a hablar del cambio de estructuras, pecado social y cosas, el episcopado colombiano presentó un contradocumento que más o menos sostenía que esos diagnósticos no reflejaban la realidad colombiana, sino que estaban pensados desde el cono sur y que había sido prácticamente todo el CELAN de Medellín inspirado por sociólogos, teólogos, etcétera, del cono sur, de Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, que empezaron prácticamente ya una crítica mucho más profunda al tener la dependencia, etcétera, etcétera. Entonces, el padre Andrade, que no había sido, el padre Vicente Andrade era prácticamente la autoridad máxima de la compañía y la autoridad también dentro de la iglesia como consejero de los obispos en materia social. Vicente Andrade no fue invitado a la conferencia de Medellín, pero él fue y empezó a escribir en El Colombiano unos artículos en contra de lo que estaba trabajando en la Conferencia Episcopal de Medellín, con un pequeño problema, que el delegado papal para el CELAN, designado por Pablo VI, era Pedro Arrupe, general de la Compañía de Jesús. Entonces obviamente Arrupe estaba en una situación muy incómoda cuando estaba en la Conferencia Episcopal de Medellín y un jesuita escribiendo en contra del CELAN de Medellín. Prácticamente le tocó llamar a Vicente y decirle, y entonces Vicente le tocó escribir un artículo pidiendo perdón, excusas y echando para atrás. Eso me tocó a mí verlo. Bueno, ese tipo de cosas muestra un poco el problema desde entonces. Ese documento, muy bien. Ese documento, además, que fue publicado un año después de la conferencia de Medellín y que se titula La Iglesia ante el cambio, si no me equivoco, que conserva, de hecho, la misma estructura de la conferencia de Medellín, es decir, si uno lee ese documento y lee Medellín, pues ve la misma estructura, los mismos temas, pero con los temas, exactamente, matices y cosas borradas incluso de aquellas que el episcopado colombiano consideraba que no estaban adaptadas al contexto colombiano. Con esto, y para ir cerrando este espacio, agradeciendo por supuesto estas contribuciones muy valiosas de nuestros padres Fernán y Fabio, a quienes invitaría también al final a dar alguna pequeña conclusión o algún aporte final para el cierre. Yo sí quisiera decir también que si hay algo que me llama mucho la atención de esto que acabamos de conversar y de estos datos históricos, de estas trayectorias, de estos personajes, es justamente que la Compañía de Jesús nunca ha sido ajena a los contextos en los cuales ella existe. Y en ese contexto hemos constatado justamente que ese origen de la provincia colombiana ocurre dentro de un contexto muy concreto, un contexto eclesial, un contexto jesuítico, un contexto político, social, cultural. Y si hay algo que determina mucho, que define muchísimo también la manera de ser de la compañía, es la capacidad de adaptación que ella a lo largo del tiempo y del espacio ha tratado de tener en esos diversos contextos, que le ha causado tensiones en muchos momentos, que ha tomado decisiones, unas más acertadas que otras, que le ha obligado también a transformarse, algunas veces de manera dolorosa, como ya lo mencionaba el padre Fernán, con unas opciones muy concretas, pero siempre en función de la misión misma de la Compañía de Jesús, por supuesto en articulación con la misión de la Iglesia, pero una misión que se hace concreta en esas realidades. Y si bien esto que nuestros compañeros jesuitas de hace 100 años vivieron, hicieron, decidieron, marcó un estilo de provincia y un estilo de ser jesuita en Colombia, pues también es un desafío para nosotros poder leer también esos signos de los tiempos en este presente y ver hacia dónde nos mueve también y hacia dónde nos movemos
como iglesia y como compañía de Jesús. Podríamos decir nosotros, de cierta manera y sin temor a equivocarnos mucho, que parte de ese ADN de la compañía de Jesús en el mundo y en esta provincia en concreto tiene que ver con esa capacidad de adaptación en función de la misión, con sus debilidades, sus luces y sus sombras, pero que siempre nos mantienen en una compañía muy dinámica, en una compañía que se hace preguntas, que trata de responder a unos contextos y que quiere ejercer y colaborar en esta misión del Señor en los contextos en los cuales nos movemos, vivimos y existimos. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario final para cerrar este espacio de conversación. Yo quería decir una cosa breve, que tiene que ver un poco con lo último que han hablado ustedes dos. Miren, cuando hay una época en Colombia en que los jesuitas son la mitad o más de la mitad españoles, que es por ahí entre 1910 y 1925. Bueno, entre 1902, recién pasada la Guerra de los 1000 días, y 1910, hubo un provincial y un maestro de novicios que no creían que los colombianos sirviéramos para ser jesuitas. Y cerraron el noviciado. Y en ese tiempo hay muy poquitos novicios al comienzo y después los cierran efectivamente. A partir de ese tiempo, 1910, llega un nuevo español, el padre Vicente Leza, y vuelve a abrir el noviciado. Y es el momento en que más crece el número de colombianos en la Compañía de Jesús. Desde 1910 hasta 1925 hay un aumento tremendo de vocaciones. Los unos pensaban que los colombianos no servían para jesuitas y después con otro español los colombianos entran muchos a la Compañía de Jesús. De tal manera que ahora somos menos que los que éramos en 1925. ¿Eso qué indica? La Compañía de Jesús está moviéndose siempre. Hay discusiones sobre cómo funciona internamente, pero que la importancia es ser fieles al carisma original de Ignacio, ¿no? El San Ignacio de Loyola era un hombre que estaba siempre buscando la voluntad de Dios en los acontecimientos del mundo, no en principios generales, sino en el contacto con la realidad. Un ejemplo de eso es lo que pasó cuando a los jesuitas los suprimieron 40 años. El Papa creyó que los había suprimido. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque hubo poderes civiles no católicos que no dejaron cerrar a los jesuitas en sus regiones. El rey de Prusia y la emperatriz de Rusia. El rey de Prusia y la emperatriz de Rusia. Cuando los jesuitas los cerraron, parte de la razón principal por la que los cerraron era porque los gobiernos católicos de las potencias católicas europeas no se aguantaban a los jesuitas. Era el despotismo ilustrado de los Borbones. Los jesuitas eran peligrosos para el Estado. Cuando los restaura Pío VII, los Borbones los acogen como la salvación del mundo. Los mismos Borbones que los habían suprimido, habían procurado que el Papa los suprimiera en el año 40. Somos una comunidad en evolución, siempre. De modo que sí, es muy distinta la compañía de hoy que a la que yo entré hace muchísimos años. Sí, claro que es muy distinta, pero es que el mundo es muy distinto y la iglesia es muy distinta, pero seguimos teniendo ciertos puntos fundamentales que son los que nos hacen ser católicos y ser jesuitas. Gracias, Fabio. Sí, yo diría, digamos que sobre la capacidad de adaptación, que es evidente, digamos, la capacidad de adaptación y la capacidad de ir leyendo los signos de los tiempos.
Pero eso que es una frase muy linda en teoría, en la práctica es un poco más complicada, porque tuvimos momentos muy dolorosos, pérdidas de gente muy brillante y cosas que se retiró de la compañía y cosas. Ese proceso no fue un proceso fácil ni agradable, digamos. Y hubo muchos problemas de lado y lado, digamos, una radicalización de sectores de un lado y de otro de la provincia que llevó, digamos, a unos extremos inimaginables hoy en día, que ustedes casi no lo podían creer de lo que pasó. Pero en todo caso, a partir de esos errores, prácticamente fue una búsqueda por ensayo y error, que yo creo que es un poco el llamado, digamos, a abrir los ojos y a volver a un principio ignaciano fundamental, que es el discernimiento, que no es solamente ver las emociones espirituales dentro de nosotros mismos, sino el discernimiento de las circunstancias históricas del mundo que nos rodea. Recuerdo, hay un documento de Arrupe que es para mí uno de mis documentos favoritos, que es la carta de Arrupe sobre el apostolado social, que si lo hubiéramos leído con cuidado y aplicado, probablemente nos hubiéramos podido evitar muchos de los problemas que vivimos, porque él tenía, digamos, era muy consciente de la polarización que iba a vivir la compañía en esos años, 1966, pero sugería una serie de mecanismos para ir suavizando esas tensiones y procurando, digamos, que no se llegara a una ruptura. Una de las cosas fundamentales, tiene dos ideas que son para mí fundamentales en esa carta de Arrupe. Primero, digamos, ¿cuál es el problema de la compañía frente al llamado problema social, cohesión social? Dice, dos problemas fundamentales. Uno teológico y uno de espiritualidad ignaciana. El primero es teológico, obviamente Arrupe se mueve mucho en el pensamiento del padre Juan Alfaro, es la relación entre naturaleza y gracia, un poco que es un problema clásico en la historia de la compañía de siempre, digamos, la controversia de auxilis y cosas de esas. Entonces es que no hay diferencia, digamos, entre lo natural y sobrenatural, sino que lo sobrenatural y espiritual actúa a través de lo cotidiano y material y natural, ese tipo de cosas. Entonces decía, no hay esa división tajante entre naturaleza y gracia, sino que la gracia funciona a través de la naturaleza. Y en segundo lugar, dice Arrupe, la compañía falló en el problema del discernimiento. No supo discernir los signos de los tiempos, lo que estaba pasando, y por eso hizo que tuviera una comprensión adecuada de los problemas sociales. Entonces, y a partir de ese argumento, Arrupe empieza, digamos, a hacer un dictamen sobre el estado de la compañía en ese momento y empieza a sugerir alguna serie de mecanismos para evitar esa división que realmente se dio, porque nadie leyó esa carta mucho. Muchas gracias, padres Fabio y Fernán. No sé si dentro del esquema, eso creo que se podrá editar en el momento en que se tenga que editar, pero hay una posibilidad de preguntas del público para los invitados. Creo que si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, lo puede hacer. Voy a quitar esto. Sí, yo tengo una pregunta tanto para Fabio como para Fernán, y me alegra que estén ellos aquí porque representan como dos sectores distintos en la provincia. Fernán, pues, de investigación, donde él ha estado prácticamente toda su vida apostólica, e igual Fabio, que ha estado en el sector educativo, en la educación prácticamente toda su vida apostólica. ¿Cómo vivieron ustedes dos en los años 70
ese enfrentamiento que hubo en la provincia tan fuerte, tan doloroso, tan complicado, de esa especie de división entre estos dos sectores, el sector educativo y el sector social? A ver, yo tuve una ventaja personal, que en ese tiempo fui decano y tenía mucho trabajo de manejar una facultad que era el conjunto de lo que ahora se llaman en la Javeriana la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía. Y en realidad no me involucré mucho en las divisiones porque tenía otro que hacer. Pero de modo que en ese tiempo yo no sufrí demasiado con el problema, porque no me catalogué en ninguna de las dos, aunque entendía que la cosa era difícil y hubo errores de los dos lados, ¿no? De modo que pienso que el concilio, a ver, el gran cambio del mundo moderno es la Revolución Francesa. Ese es el cambio más importante del mundo moderno. Todo cambió con la Revolución Francesa y una de las cosas que no hemos entendido es que Napoleón es un producto de la Revolución Francesa y nosotros nos independizamos de España por Napoleón, y eso no lo reconocen, eso no se lo enseñan a uno en el colegio. Pero bueno, y en el siglo XX el gran cambio es el que ocurrió en los años 60, que son muchas cosas, una de ellas el Concilio Vaticano II, otra el París, las revoluciones de París del año 68, otras cosas por el estilo, la aparición del hipismo, todo eso produjo un cambio en la moral sexual, en la vida, en la concepción de la vida. Nosotros dejamos la sotana antes de 1965, todos los jesuitas que estamos aquí, que estamos varios, estaríamos de sotana. A ninguno tiene ahora ni siquiera clérigo. Eso indica que algo cambió profundamente, no la fe, creo. Pero eso, ¿cómo viví yo el cambio? Como que no tuve tiempo de pensarlo y me abismaba por lo uno y por lo otro. La situación mía fue muy distinta porque a mí sí me tocó vivir en la mitad del conflicto. Prácticamente yo me considero casi un sobreviviente de ese conflicto, precisamente por mi natural escepticismo frente a todas las posiciones radicales de lado y lado, ¿no? Porque desde el principio la situación siempre fue mucho más compleja, porque desde fuera siempre se imaginaron que el sector social y el CINEP era un grupo homogéneo, internamente homogéneo, y desde el principio fue muy heterogéneo, muy complicado, porque ahí se encontraban desde el principio muchas tendencias distintas. Había una tendencia, digamos, que buscaba una modernización, digamos, cuando se creó el CIA, se creó prácticamente para dar un poco apoyo intelectual al trabajo social de la compañía. Entonces, por intervención directa de Janssens, el padre Janssens, que mandó prácticamente crear los CIAs y mandó al padre Manuel Follaca, cubano, a crear a los CIAs, pasara por encima de lo que fuera. Y ahí empezó prácticamente esa división desde el principio, porque fue una intervención directa de un visitador que impuso, digamos, ese grupo. Y empezó a moverse, digamos, con muchas diferencias, porque, por ejemplo, desde el principio, este grupo más o menos académico formado no se enchufó, digamos, con el apostolado social tradicional de los sindicatos, sino que empezó a pensar en una cosa muy distinta, y de manera muy distinta, porque había unos que sostenían que el CIA debía ser un instituto
anexo a la Javeriana, Miguel Ángel González, que en ese momento escribe el primer trabajo crítico sobre la violencia en Colombia, en el año 62, algo así. Y después está el grupo de los padres Jiménez, que quería un centro independiente, que el trabajo de Gustavo Jiménez, Sacerdocio y Cambio Social, muestra el papel del cura rural en el desarrollo, y empieza a ver Alberto Jiménez hace un trabajo sobre los costos educativos de la educación privada, etc. Y ahí hay una cosa fundamental que es lo que llamó el Sorbe. El padre general Arrupe mandó a este grupo, particularmente a Francisco Zuluaga y a Gustavo Jiménez y creo que Sergio Bernal. En ese momento había dos provincias, ¿no? Provincia occidental y oriental. Entonces, y el Sorbe era que la compañía hiciera un análisis sociológico sobre sí misma y sobre su contexto. Y se lograron cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el primer trabajo sobre estructura eclesiástica del padre Francisco Zuluaga. Y después de eso, pero el trabajo fundamental también de Zuluaga fue el análisis interno de la compañía, y que hacía una serie de análisis, entrevistas a todos los factores de la compañía, los hermanos conjutores, escolares, y ahí se vio claramente, digamos, que hay una tendencia al rechazo a la educación clásica de los colegios y una preferencia por el apostolado social. Eso se ve claramente. Y ahí empezó, digamos, a prácticamente abrirse ya esa brecha entre los dos grupos y ciertas incomprensiones. El Sorbe fue fundamental en eso, y el Sorbe fue mandado por el padre Arrupe, que le dijo a Francisco Zuluaga, le dijo, yo quiero que, lo llamó a Roma y le dijo que era importante que la provincia hiciera ese análisis sociológico de sí misma, porque la provincia colombiana era probablemente la más conservadora de la Compañía de Jesús Universal. Eso contaba Pacho Zuluaga. Entonces ahí empezó, digamos, el problema, porque hubo gente que empezó a decir que eso iba a dividir la provincia. En realidad lo que mostró fue, no dividió la provincia, sino mostró lo dividida que estaba ya la provincia. Y empezó, digamos, a ver, y ahí empezó ya un sector más académico a meterse en el problema social. Después de eso había el sector más o menos de jesuitas criollos, digamos, que no habían salido a estudiar, que teníamos más acceso, digamos, al pensamiento más latinoamericano en ese momento, que eran pensadores de la izquierda cepalina, digamos, Fernando Cardoso, Enzo Faleto, teoría de la dependencia, etcétera, que críticas del desarrollismo de esa época, y ahí empieza prácticamente, algunos de ellos terminaron en la teología de la liberación, pero no todos, y ahí llega el grupo, digamos, formado en Europa, más de corte más filosófico, digamos, Alberto Restrepo, hegeliano, Guillermo Hoyos, metido con la escuela de Frankfurt, Habermas, y bueno, entonces, y empieza a ver, digamos, y además, y un grupo más o menos que tendía un poco a cierta cercanía con la democracia cristiana, digamos, de corte alemán. Incluso en ese momento teníamos un economista alemán financiado por la Konrad Adenauer. Entonces, y así empezó, desde el principio había 3 o 4 tendencias distintas, porque el grupo latinoamericano, digamos, tenía ciertas conexiones, digamos, con lo que era NAPO socialista, y mucha de esa gente de NAPO socialista terminó en el M19, y en ese momento entonces empieza, digamos, una de las cosas fundamentales, que es la llegada del Junorado y la formación a Bogotá, y empieza el trabajo social de los muchachos jóvenes, y empiezan a encontrarse con el mundo de las luchas barriales, y encuentran a encontrarse con grupos de izquierda de inspiración del EP, cercana al EPL, al maoísmo, al ELN, y empieza a haber toda una serie de divisiones internas, y empieza a haber, digamos, una posición cada vez más crítica al apostolado tradicional de la compañía. Digamos, la Carta de Florencia, escrita por los jesuitas que estaban en Europa en ese momento, el documento del Ocaso, que es una crítica al apostolado tradicional de la compañía y la búsqueda de otras cosas, pero nunca hubo total unanimidad, sino que había tendencias distintas. Entonces, por eso yo me considero un poco víctima de esos conflictos internos, porque yo tomaba cierta distancia siempre frente a todas las posiciones extremas. Por eso era considerado muy blando para unos y muy radical para otros. Era considerado de extrema derecha en un sitio o de extrema izquierda en el otro, según el grupo que me encontraba. Y además eso fue muy difícil. En términos de vida comunitaria
también bastante complicado, pero no quiero ahondar en eso porque ya tocaría ya descender a temas muy personales. Sí. Quisiera preguntarles si podríamos mencionar de alguna manera la historia de la provincia, la participación de las mujeres en la construcción de esa historia. Y también preguntarles a ustedes desde su experiencia, ¿cómo ven ese futuro de la participación de las mujeres en la provincia? ¿Y cuál es el llamado un poco de esos signos de este tiempo en el que las mujeres tenemos mayor reconocimiento político y social y también pues visibilizamos de mayor manera nuestras exigencias, ¿no? Entonces preguntarles a ustedes si hay algo en esa historia de los 100 años para mencionar respecto a la participación de las mujeres y qué consideran ustedes qué caminos podría tomar la provincia colombiana a futuro. El papel de la mujer, Fabio. Pues yo no sé qué responder, pero digo una cosa, mire, los jesuitas están abiertos a muchas reformas, ese es uno de los puntos en que estamos abiertos a encontrar un camino. Pero es muy interesante esto. En la vida de San Ignacio de Loyola, las mujeres fueron muy importantes, pero no quiso meter mujeres ni crear comunidad de mujeres en la Compañía de Jesús. Tenía unas amigas, sobre todo en Barcelona, a las que dirigió y con las que trabajó, pero con las que no se quiso meter más. Probablemente se dio cuenta de que ese problema lo superaba. Yo creo que eso fue lo que pasó. Pero de todas maneras, quería ser jesuita una hija del emperador, una hija de Carlos V. ¿Ah? Era hija, ¿no es cierto? Hija. Y la admitió como jesuita, pero con nombre de hombre. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y murió de jesuita, hizo votos de jesuita y todo, pero era como si fuera hombre. De modo que San Ignacio, dentro de las posibilidades de su tiempo, logró meter a las mujeres en la compañía. Y hoy lo que se mueve hoy es que los jesuitas tienen que participar en la obra de la compañía, ¿no? Pero para mí el problema me supera. Bueno, el papel de las mujeres en la vida de San Ignacio es notable, su relación, digamos, con damas de la corte, esposas de los reyes y con esas reyes de Portugal y de España, en Francia, y con esas, hay un manejo político de la relación con las esposas de los mandatarios que yo creo que es bastante clásica en la compañía. Los procuradores de las misiones siempre llevaban algunos regalos para las señoras de los oidores y los presidentes de las audiencias. Bueno, aquí digamos que el manejo jesuítico, hay un trabajo incluso de Hugo Rader sobre San Ignacio y su trato con las mujeres, que sería bien interesante volver a leer. Yo lo que creo, digamos, es que obviamente pues la Compañía de Jesús obviamente refleja un poco la historia de su tiempo. Una de las cosas fundamentales de los años 70 fue el acceso de la mujer al mundo de la educación profesional, al mundo del trabajo y al mundo laboral, que modificó profundamente las relaciones, digamos, familiares, incluso digamos, influyó mucho en el proceso de secularización muy grande de los años 60 y 70. Y digamos, prácticamente, antes de los años 70, la proporción de mujeres que tenían acceso a la educación universitaria era mínima. Entonces yo creo que pero la compañía sí se fue abriendo a
a la presencia femenina, bueno, pues obviamente yo siempre tuve la suerte de contar con colaboradores y alumnas muy brillantes en mi carrera. Prácticamente mi equipo de investigación en CINEP algunos lo llamaban la Fundación Niñas de los Andes, porque yo era profesor de los Andes, entonces varias de mis alumnas muy destacadas luego en la carrera profesional se vinculaban a CINEP a través de eso. Y yo creo que es una de las cosas que la compañía yo creo que ha subestimado sustancialmente la presencia femenina, aunque hay que, estoy invitando aquí al padre, historiando al padre José Darío, para que hable de la experiencia de las Marías, y él sabe por qué se lo digo. Porque las Marías fueron un tema fundamental en la obra del padre Campoamor, que las Marías fueron una fundación de mujeres de origen campesino que administraba las cajas de ahorros y de escuelas campesinas y escuelas de barrios obreros, que una especie de semicomunidad religiosa que todavía funcionó durante muchos años. Y era obviamente en la mentalidad del padre Campoamor, que era un poco la mentalidad, un poco el espíritu de pobreza. ¿Todavía existen algunas Marías? No, pues existen algunas. Mi mamá. Pero, Mi mamá. ¿Tu mamá? cuando terminaban las Marías, Esas las que manejaban lo que después se convirtió en la Fundación Social. la Colmena y la Casa Social. Y entonces, pero en todo caso, entonces cuando se terminó eso, por ejemplo, ya las reformas del padre Adán Londoño y Hernando Umaña, se les dio a estas mujeres se les dio la oportunidad de regresar, digamos, a la vida civil con una pensión, etcétera, y a trabajar en cuestión educativa o a entrar a la comunidad de monjas. Yo me he encontrado con varias monjas por ahí que fueron Marías. Bueno. Pero yo añadiría una cosa. Miren, pasa una cosa muy particular. Yo tengo una teoría y es ¿qué significa en español la palabra beata? Una beata. Muchos no usan la palabra, pero una beata es como una mujer muy piadosa y un poco reconcentrada y aislada del mundo y medio fregona. No. ¿Qué es eso? La caricatura que hizo el mundo masculino de las mujeres líderes en el siglo XVII. La palabra beata era una palabra muy buena que significaba una persona feliz y se convirtió en un insulto a partir del siglo XVII. Y la iglesia sufrió ese mismo impacto. Miren, San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús la orientó lentamente al final de su vida en buena parte hacia la educación. Las mujeres nunca, si eran monjas o si habían hecho votos, no podían educar, porque las mujeres, si optaban por la vida religiosa, tenían que recluirse en un convento cerrado sin contacto con la gente. Entonces, ¿cómo se educa? ¿Cómo educa a alguien encerrado? Una comunidad que medio logró resolver ese problema, que es lo que se llama hoy la Compañía de María. Y la Compañía de María hacía un imposible, y era que eran monjas de clausura con colegios. Eso era un problema complicadísimo, porque no podían entrar los papás al colegio. Podían entrar las mamás, pero con un permiso muy especial. Entonces, ¿cómo se puede educar así? Y ese problema lo tenía, yo creo que San Ignacio por ese motivo no le dio, hubiera tenido que pelear en la iglesia y prefirió no pelear. Pero y San Vicente de Paúl fundó las monjas, las hermanas de la caridad, las vicentinas. Las vicentinas no eran monjas. Las vicentinas hacían un voto que les duraba un año, porque si se decían que eran monjas, se tenían que encerrar, y las vicentinas no se podían encerrar porque trabajaban directamente con la gente
con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, como hacían. Ese fue un problema de la iglesia. Todavía existe el problema, pero fue muy grave, por lo menos 300 años. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos terminar aquí agradeciendo muchísimo pues al padre Fabio Ramírez, al padre Fernán González por este conversatorio. Gracias pues a todas las personas que han estado en la organización de este espacio, padre John Jairo Montoya, todo el equipo de comunicaciones de la provincia colombiana y a todos ustedes que han participado de este conversatorio. Mil gracias.